Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que muchos prefieren evitar, las funerarias. No es un secreto que a nadie en su sano juicio le gustan los funerales, y pocas personas elegirían trabajar en una funeraria. No porque sea un mal empleo, sino porque estos lugares parecen estar impregnados de energías extrañas, y es que una cosa es asistir a un velorio y otra muy diferente es preparar un cuerpo para ser velado. Las funerarias son sitios donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural puede sentirse más delgada, lo que las convierte en uno de los ambientes más propensos a historias y anécdotas perturbadoras. Así que, si estás listo para descubrir lo que realmente ocurre tras las puertas de una funeraria cuando cae la noche, ponte cómodo, apaga la luz, y prepárate para escuchar 4 aterradoras historias que te harán cuestionar si lo que ves en el mundo de los vivos es realmente todo lo que hay. Comencemos. Esto siempre lo contaba mi abuela, y decía que le había ocurrido cuando era joven. En el pueblo donde vivía, había una señora que tenía fama, no de ser bruja, pero sí de involucrarse en cosas extrañas y ocultas. Nadie sabía exactamente qué, pero algunos decían que tenía una especie de pacto con el diablo. Cuando esta mujer murió, mi abuela, quien trabajaba en la funeraria del pueblo, fue la encargada de preparar su cuerpo. Mi abuela cuenta que al caer la noche, ocurrió algo verdaderamente macabro. El cuerpo de la anciana comenzó a desprender un olor nauseabundo, más fuerte de lo normal para alguien que llevaba tan solo unas horas sin vida. Este hedor era insoportable, un aroma a muerte que impregnaba todo el lugar. Unos 15 minutos después de notar el olor, mi abuela presenció algo aún más aterrador. La piel de la señora empezó a deshacerse rápidamente, como si se estuviera pudriendo de manera acelerada. Asustada, soltó un grito que alertó a los demás trabajadores de la funeraria. Al llegar, todos quedaron confundidos, pero esa confusión pronto se convirtió en terror. Vieron cómo los ojos de la mujer se salían de sus cuencas y cómo su lengua se desprendía de su boca. En cuestión de minutos, el cuerpo quedó completamente sin piel, y una mezcla de sangre y un líquido amarillento, viscoso y maloliente, comenzó a escurrir hasta el suelo. Aterrados, todos salieron corriendo. Cuando finalmente tuvieron el valor de regresar, se encontraron con algo que los dejó sin aliento. Solo quedaba un esqueleto negro, como si hubiera sido quemado. Tal vez lo más extraño de esta historia es que cuando informaron a la familia de lo que había sucedido, ninguno de ellos pareció sorprendido. Mi abuela siempre creyó que este fenómeno confirmaba la supuesta conexión de la mujer con las artes oscuras. Llevo una década trabajando en una funeraria bastante conocida en mi ciudad. Cuando comencé, gracias a la recomendación de una de mis tías, tenía una idea que creo muchos comparten sobre este tipo de lugares, que por estar relacionados con la muerte, deben estar repletos de cosas extrañas, fantasmas y fenómenos similares. Pero la verdad es que no es así. Es un lugar como cualquier otro, aunque con una constante sensación de tristeza, compartida por las personas que van a velar a sus seres queridos. Con el tiempo, sin embargo, me di cuenta de que, aunque no era algo que ocurría a diario, sí existían algunas leyendas urbanas. Algo que ni siquiera se hablaba mucho entre los trabajadores, pero que ocurría y que eventualmente todos notamos. Una de estas leyendas en particular me dejó helado. Se trataba de una mujer mayor que aparecía en los velorios de la funeraria. No puedo decir con certeza cuándo fue la primera vez que llegó, ya que su imagen y comportamiento no destacaban mucho al principio. Era una señora mayor, que entraba en completo silencio, se dirigía a una de las salas donde estaban velando a alguien, se sentaba al fondo del lugar, y después de un par de horas, simplemente se iba. Lo que hacía a esta mujer diferente no era su comportamiento reservado, sino que siempre estaba sola, no interactuaba con nadie, y lo más inquietante, regresaba tiempo después al velorio de una persona que no tenía ninguna relación con la que había visitado antes. Al principio, parecía una simple curiosidad, una anciana extraña que asistía a velorios ajenos y se marchaba sin más. Pero entonces, mis compañeros y yo comenzamos a notar un patrón perturbador. En cada velorio al que ella asistía, algún miembro de la familia del fallecido moría tan solo unos días después. Era como si la presencia de esa mujer presagiara otra desgracia inminente para esas pobres personas. Al principio, no estábamos seguros de esto, pero con el tiempo, los hechos parecían confirmarlo. La última vez que vino fue hace 5 meses, y como imaginarás, su presagio, si se le puede llamar así, se cumplió una vez más. Algunos dicen que podría ser una encarnación de la misma muerte. Otros creen que es un ángel.
Algunos han intentado hablar con ella, pero la anciana no responde absolutamente nada. Y cuando se va, camina por la calle hasta desaparecer en algún recodo, donde siempre la perdemos de vista. Nadie se atreve a investigar más, pues todos tememos que hacerlo nos convierta en la próxima víctima de esa extraña mujer. Cuando estaba en la secundaria, falleció un amigo de mi padre. Aunque apenas lo conocía, mi familia, que era dueña de una funeraria, ofreció sus servicios a la familia del difunto de manera gratuita. Para mí, solo era un funeral más, como tantos otros a los que había asistido. Sin embargo, algo muy extraño les ocurrió a los familiares de este hombre, quienes decidieron quedarse a velarlo durante la noche. El propósito de un velorio es precisamente velar a la persona fallecida, permaneciendo despiertos toda la noche en su honor. Sin embargo, aquella noche, los familiares de este hombre se quedaron conversando mientras, poco a poco, los demás asistentes se iban retirando hasta que solo quedaron los más cercanos. En algún momento de la madrugada, todos comenzaron a sentir un sueño muy pesado, y, sin darse cuenta, terminaron quedándose dormidos. Lo más aterrador sucedió a la mañana siguiente, cuando, al despertar, se dieron cuenta de que el ataúd estaba vacío. El cuerpo del hombre había desaparecido sin dejar rastro. Nadie vio ni escuchó nada, ni los empleados ni los guardias de la funeraria. Mi padre, que había permanecido en su oficina durante toda la noche, tampoco notó nada fuera de lo común. Desafortunadamente, en ese entonces no contábamos con cámaras de seguridad, y hasta donde sé, nadie logró localizar el cuerpo de aquel hombre. Mi padre enfrentó serios problemas legales, ya que la familia del difunto lo acusó de haber robado el cadáver, algo que no tenía ningún sentido. Finalmente, mi padre logró demostrar que había permanecido en su oficina toda la noche, y la familia tuvo que enterrar un ataúd vacío. Lo que realmente sucedió aquella noche sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Esto me pasó cuando tenía 12 años. En ese tiempo, mis padres trabajaban por las mañanas, por lo que uno de mis tíos solía pasar por mí para llevarme a la escuela, ya que mi primo y yo estudiábamos en el mismo colegio. Por la tarde, también nos recogía y a veces nos llevaba a comer o a hacer algún mandado antes de llevarme a su casa, donde mi madre me recogía más tarde. Recuerdo que uno de esos días, al salir de la escuela, mi tío llegó como siempre en su auto y nos dijo que tenía que comprar algunas cosas, aunque mencionó que tenía algo de prisa, por lo que comenzó a manejar más rápido de lo habitual. De pronto, sentí como el auto frenaba de golpe y un fuerte estruendo retumbó a nuestro alrededor. Cerré los ojos mientras sentía que el tiempo se ralentizaba, hasta que, finalmente, todo se apagó. Intenté abrir los ojos, pero no pude. De hecho, me di cuenta de que no podía moverme ni sentir nada. Estaba consciente, pero no tenía control alguno sobre mi cuerpo. Escuché entonces los gritos, el sonido de la ambulancia, y los llantos de la gente a mi alrededor. Escuché cómo me llevaban al hospital, al doctor declararme muerto, y, a la distancia, el llanto desconsolado de mi madre. Incluso escuché cuando me llevaron a la funeraria y mientras me preparaban. Pude oír las palabras de despedida de mi padre y de mi familia, pero no estaba muerto. Intentaba gritar, moverme, hacer algo, pero todo era en vano. En medio de esa experiencia, pude ver algo más. Estaba en un lugar sombrío, podía ver todo entre sombras y sentía la presencia de muchas otras personas observándome fijamente. No eran parte de mi familia, eran como entes de luz que me miraban fascinados. Y entonces, desperté. Todo había sido una pesadilla. Estaba agitado, con lágrimas recorriendo mi rostro, pero aliviado de que nada de eso había sido real. Intenté volver a dormir, pero no pude. Pasé un par de horas en mi cama, pensando una y otra vez en ese extraño sueño. Finalmente, llegó la hora de ir a la escuela, pero durante todo el día, esa sensación de extrañeza me invadió. Algo en mí sabía que aquello no había sido una simple pesadilla, aunque no entendía por qué sentía eso. A la hora de la salida, una de mis maestras se acercó a mí, tratando de decirme algo que parecía no poder expresar. Estaba visiblemente alterada, y aunque intentaba tranquilizarme, su actitud me puso muy nervioso. En ese momento, llegó mi prima, y la maestra, incapaz de contenerse más, comenzó a llorar. Minutos antes, mi tío había tenido un accidente automovilístico.
Había decidido hacer unas compras antes de ir a recogernos y chocó contra otro vehículo, perdiendo la vida de forma instantánea. Durante el velorio, apenas pude soportar estar ahí, pues no dejaba de pensar en mi sueño y en lo que podría significar. Recuerdo que me acerqué al cuerpo de mi tío y le hablé en silencio, diciéndole que, si estaba pasando por algo horrible y podía escucharme, todo iba a estar bien. También le pedí perdón, pues, aunque no tuve nada que ver con su accidente, me sentía culpable. Lo más extraño es que cuando salí de la funeraria con mis padres, la sensación horrible que me había estado persiguiendo durante esos días desapareció por completo. Algo dentro de mí me hizo sentir que mi tío, finalmente, estaba descansando. En el pueblo, se celebraba el funeral de la señora Martínez, una mujer querida por la comunidad. La iglesia estaba llena de amigos y familiares que habían venido a rendirle homenaje. Mientras el sacerdote oficiaba la misa, un extraño silencio cayó sobre la congregación. De repente, el ataúd comenzó a temblar y se escuchó un susurro débil. La gente se miraba asustada, sin saber qué estaba sucediendo. De repente, el ataúd se abrió solo y la señora Martínez se sentó. La congregación gritó de terror. La señora Martínez abrió los ojos y miró a su alrededor, como si estuviera confundida. Luego, se puso de pie y comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia. La gente se apartaba a su paso, aterrorizada. La señora Martínez salió de la iglesia y desapareció en la niebla que envolvía el cementerio. La congregación salió corriendo de la iglesia, perseguida por una sensación de miedo y confusión. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de la señora Martínez en su ataúd, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, los testigos del evento juraron que habían visto a la señora Martínez caminar fuera de la iglesia. Algunos dijeron que la habían visto en el cementerio, paseando entre las tumbas. El evento quedó como un misterio, y la gente del pueblo nunca olvidó el día en que la señora Martínez regresó de entre los muertos. Algunos dicen que su espíritu sigue vagando por el cementerio, buscando algo o a alguien. Antes de irme te quiero recomendar estos otros videos que podrían ser de tu interés, y te invito a suscribirte, ya que me ayudarías mucho a seguir haciendo este tipo de contenido, como también a dejar tu like. Si quieres que hablemos de un tema en especial, házmelo saber en la caja de los comentarios. Esperamos que este video te haya gustado. Hasta la próxima.